Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 14 de marzo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo estos días, ya prácticamente la tercera semana de tiempo de Cuaresma. Y en la primera lectura del libro de Daniel nos presenta una hermosa oración de Azarías, en la cual repasa la historia de su pueblo en perspectiva penitencial, es decir, descubriendo en los males que padece el pueblo, la opresión por parte del imperio griego, pobreza, crisis de identidad como nación, las consecuencias de su infidelidad a la alianza con Dios pactada. Si no perdonamos de corazón a nuestro hermano, tampoco el Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Es el espacio del Evangelio de Mateo que insiste en el valor del perdón. Para ilustrar esta enseñanza, el Señor nos propone la parábola del deudor inicuo que, habiendo sido perdonado por una grandísima deuda, no supo corresponder a esa bondad perdonando las pequeñas deudas de su prójimo. La paciencia y compasión que tuvo el Señor por él debían haber inspirado iguales sentimientos de paciencia y compasión que provocaran espontáneamente el perdón a los hermanos. Sin embargo, pudo más la mezquindad y el egoísmo. Esa actitud malvada recibe una severa represión. La expresión 70 veces 7 es una alusión a las palabras de Lamec, que decía: Me dijo Lamec a sus mujeres que un varón mate por mi herida y una joven que me golpee. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Jesús quiere invertir en la espiral de violencia en torno en el mundo de la desobediencia de Adán y de Eva por el asesinato de Abel y de Caín y por la venganza de Lamec. Cuando la violencia desenfrenada se apodera de la vida, todo se deshace y la vida se desintegra, surge el diluvio y aparece la torre de Babel de la dominación universal. La oración penitencial de Azarías bien podría inspirar nuestros propios balances personales y nuestros exámenes de conciencia para caer en cuenta de que los males que afrontamos no son un castigo divino ni aflicciones arbitrarias impuestas por un supuesto Dios sádico. Son más bien, al menos, en buena parte, las nefastas consecuencias de decisiones humanas equivocadas, contrarias al diseño de Dios. Aprendamos a leer la historia de nuestra propia clave penitencial, que nos motive nuestro sincero arrepentimiento y nos conduzca a la auténtica conversión que se demuestra la actitud de fidelidad y coherencia.
A nosotros podría pasarnos lo mismo que el deudor inicuo de la parábola. De hecho, con mucha frecuencia experimentamos la gracia del perdón. Somos objeto de permanentes en el amor y la misericordia de Dios. Pero en lugar de permitir que esa experiencia nos mueva a perdonar con más generosidad y facilidad a nuestros semejantes, a veces nos llenamos de egoísmo y mezquindad. Por eso se escucha con frecuencia frases: yo perdono pero no olvido. A mí, quien me la hace me la paga. Quien no tiene nada de cristiano, al contrario, contradicen el mensaje fundamental del Evangelio. Estemos atentos. Que no seamos y no tengamos el cerrazón de nuestro perdón, que terminemos por privarnos del perdón que Dios nos ofrece. El deber cristiano del perdón y de la reconciliación fraterna no es una ley fría e impersonal, como un imperativo moral impuesto desde fuera, sino una consecuencia necesaria de perdón ya recibido. Este último es el indicativo que se fundamenta en el imperativo del perdón fraterno. Solamente será capaz de perdonar a los demás el que haya experimentado cada día en su carne la alegría del perdón que lo rehabilita continuamente como una persona y como hijo de Dios. Quien no se siente perdonado no ama, pero aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho a su vez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.